Bien, ya estamos listos, hermanos, aquí desde su iglesia cristiana Efesios 4:23 en Cartago, Costa Rica, saludándoles un domingo más, un servicio más, una semana más, a todas las personas que se hacen presente hoy como iglesia local y también a las personas que nos acompañan a través de nuestro canal de YouTube. Un abrazo para todos ustedes. Este domingo 26 de septiembre, ya estamos despidiendo mes. Qué impresionante cómo va corriendo esto. Ya el otro domingo, si Dios lo permite, estaremos arrancando el mes de octubre y con el mes de octubre casi que el arranque del fin de año, ¿eh? Así es, ¿no? Esto va corriendo. Por allá, alguna vez le comentaba que allá en Colombia había un locutor de fútbol que cuando estaba narrando decía, el tiempo corre, el tiempo no se detiene. Obviamente él estaba narrando fútbol, ¿no? Pero así es, el tiempo no se detiene, hermano. Una vez dice, qué rápido que pasa el tiempo y no nos damos cuenta que lo que estamos pasando rápido somos nosotros mismos, ¿no? Amén. Así es que, gracias a Dios por cada día que nos permite vivir y respirar, ¿no? Bien, hermanos, voy a pedirles que vayamos todos a Tercera de Juan. Tercera de Juan, vamos a leer un versículo y después vamos a leer otro. Pero busque ahí en su Biblia nada más para que se ejercite en el manejo, en la búsqueda de la Biblia. Tercera de Juan 1:11. Mientras usted lo busca, reitero el saludo a todas las personas que nos acompañan fuera de Costa Rica. Un abrazo para ustedes allá donde estén, ¿no? Tercera de Juan 1:11. ¿Lo tienen, hermanos? ¿Todos? Ustedes saben que esta tercera de Juan 1:11 hace parte de las 3 cartas que Juan escribió a la iglesia que él pastoreaba, ¿no? Bueno, ya con el grupo de discipulado lo vimos alguna vez. Sabemos que Juan era el pastor de la iglesia de Éfeso. Y algunos datos, pinceladas de Juan nada más. Recuerde, Juan fue el único de los discípulos que pudo morir viejo, ¿eh? O sea, al final Dios lo acompañó hasta su vejez. Los demás murieron de una manera muy violenta, algunos más jóvenes que otros, pero Juan no es que no fue martirizado, él tuvo sus situaciones también, pero al final pudo morir de anciano, ¿no? Entonces él escribe estas cartas muy llenas de amor a la iglesia, y en esta tercera está escribiéndole a un personaje particular que se llama Gallo, pero vamos a leer el versículo 11 nada más. Dice el versículo 11, estamos todos ahí, ¿no? Tercera de Juan 1:11 dice, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios, ¿no? Voy a leerles otro versículo, no lo busque nada más, anótelo ahí si quiere. Primera de Pedro 2:21, para que no nos demoremos más. Dice Primera de Pedro 2:21, dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Padre, te damos gracias en este día. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la oportunidad que tenemos una vez más de aprovechar estos espacios, Señor, y que hemos querido estar aquí y hemos podido hacerlo, Señor. Sabemos que hay gente que quisiera estar aquí y no puede, Señor, por temas de salud, por varias situaciones, Señor. También sabemos que hay gente que podría estar aquí y no quiere. Así es, ¿no? De todo hay, Señor. Pero nosotros hemos querido y hemos podido estar aquí, Señor. Y te damos gracias por eso, Señor. Nos disponemos, Señor, con todo nuestro ser a recibir el consejo de tu palabra, Señor. Y que esto que vamos a escuchar no sea solamente algo de oídas, Señor, sino que por medio de eso que vamos a escuchar, a meditar, a analizar, a recibir, a aceptar, podamos convertirlo en vivencia, Señor. Que sea para nosotros un estilo de vida, Señor. Te damos gracias en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Bien, leímos 2 versículos que tienen relación. Bueno, de hecho esta prédica, así la anuncié en el Face, dice que Dios quiere que seamos imitadores, ¿cierto que sí? Dios quiere que seamos imitadores. De hecho acabamos de ver un consejo de Juan, a una persona muy apreciada por él, que es Gallo, y le dice, amado, no imites lo malo, imita lo bueno. ¿Por qué le decía que no imitara lo malo? Porque obviamente en la iglesia había muchos problemas ahí de falsas doctrinas, como siempre, ¿no? Recuerden, en la época, después de que el Señor murió y comenzaron a levantarse iglesias, cada que levantaron una iglesia, inmediatamente salían por los lados
como lobos rapaces las falsas doctrinas, ¿no? A carbonear, como en todo lado, ¿no? Eso ha sido desde esos tiempos hasta el día de hoy. Usted hace algo para el Señor e inmediatamente comienzan a salir lo que uno le llama los zambalat, a desanimarlo a uno, a hacerle la contra, ¿no? No imite lo malo, imita lo bueno. Y de hecho, esto de imitar es algo muy común hoy, ¿no? O sea, usted lo ve en todo lado, en la radio, en la televisión. De hecho, hay gente que hoy por hoy es tan común y tan popular esto, que hay gente que hoy usted le dice, ¿cuál es tu profesión? Imitador. Así no, así hay gente que se dedica a eso, ¿cierto? De hecho, aquí en Costa Rica y en todos los países siempre hay esos concursos. Por ejemplo, aquí hay un concurso que se llama Tu cara me suena. No le voy a preguntar quién lo ve porque, pues, o sea, algunos dirán, eso no está bien, otros dirán, eso no hace nada de daño, no importa. En otros países, por ejemplo, en Colombia, ¿sabe cómo se llama? Se llama Yo Soy. Entonces, alguien que se especializa ¿en qué? En imitar a alguien, ¿no? Y entonces lo pule, lo estudia, porque nadie imita así, nada más. Uno para imitar, ¿qué tiene que hacer? Analizar al que quiere imitar, ¿cierto que sí? Entonces por eso el Señor dice, bueno, imiten lo bueno. Entonces, el imitar no es que sea malo. De hecho, vivimos en una sociedad que la tendencia es a imitar. Todo lo que llame la atención, la gente tiene esa tendencia ¿qué? A imitarlo, ¿no? De ahí viene, cuando le dicen a uno, es que eso está de moda, ¿cierto que sí? ¿Por qué? Porque todo el mundo lo usa. A veces hay ropa que se pone de moda y todo el mundo bueno, todo el mundo no, pero mucha gente tiene esa tendencia ¿qué? A ponérsela. Y a veces sin analizar si eso le queda bien o no. Dice, es que me la pongo ¿por qué? Porque está de moda. Y, oye, pero no te queda bien. No importa, está de moda. ¿Entienden? La gente tiende, estamos en eso, de tender a imitar absolutamente todo, no solo la ropa, todo, realmente lo que llame la atención, ¿no? Entonces, ahora, vemos que una de las recomendaciones del Señor es que imitemos, ¿no? Alguna vez le preguntaban a un personaje de la farándula, le decían, oiga, ustedes sí que lo imitan, porque hay gente que imita más que otra, ¿cierto? Es más, hago un paréntesis, una vez yo estaba escuchando en la radio una emisora y estaban imitando, aquí en Costa Rica hay un exjugador que se llama Medford, ¿cierto que sí? Todo el mundo lo conoce. Entonces lo estaban imitando. Yo decía, qué barbaridad, ¿cómo imitan a Medford? Ahora, sorpresa mía era que era una emisora cristiana. Qué raro, ¿no? Pero bueno, cierro el paréntesis. ¿Por qué? También vamos a ver por qué. Porque las emisoras cristianas, y no solamente las emisoras, sino las iglesias cristianas, y no solamente las iglesias, sino muchos cristianos tienen esa tendencia también a imitar cosas que no deberían imitar. Porque imitar no es que sea malo, pero mire la recomendación del Señor. ¿Imita qué? Lo bueno. Entonces a este personaje le decían, ¿a usted no le molesta que lo imiten? Y dice, bueno, es que si me pongo a analizar, ¿qué es lo que la gente imita? Lo bueno. Entonces, si me imitan a mí es porque consideran que soy una personalidad o algo así. Lo que pasa es que a veces abusan. A veces imitan también para humillar y para ridiculizar, y ahí sí no. Pero entonces, uno podría decir que hay una contradicción tremenda que el Señor dijera, nos recomiende que imitemos, porque hay varios pasajes. De hecho, hay uno que está en Deuteronomio y hay otro que está en Segunda de Samuel, donde el Señor hace referencia a su pueblo y dice que su pueblo es un pueblo ¿qué? Especial, que es un pueblo singular, que es un pueblo que ha sido llamado ¿a qué? A marcar la diferencia. Entonces uno dice, pero entonces ¿cómo así? El Señor me escogió a mí para que yo sea original, para que yo sea singular, para que me caracterice de los demás, y por otro lado me dice que imite, ¿cierto? Lo que pasa es que la clave está ahí en lo que leímos ahorita, ¿no? Hay que imitar lo bueno, ¿no? Entonces no hay ninguna contradicción ni nada. De hecho es algo que usted lo ve en muchos pasajes, sobre todo en el Nuevo Testamento usado por el apóstol Pablo, de que imitemos. Algunos de ellos, vean. Por ejemplo, Pablo decía en Filipenses 3:17, decía, hermanos, sed imitadores míos y observad a los que andan según el ejemplo que tenéis en nosotros. Imiten, pero miren cómo caminamos, imítenos. Primera de Tesalonicenses 1:6 dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra. ¿Entienden? Entonces, y es reiterativo, se usa mucho en la palabra aquello de que imitemos, ¿no? Pero que no imitar a cualquiera, recuerda, hay que imitar lo bueno y hay que saberlo, ¿no? Entonces, nosotros por lo general, siempre desde que nacemos, desde niños, tenemos ese patrón, ¿no? Tenemos un modelo a seguir. Por lo general los niños casi siempre son a los padres, ¿no? Las niñas a la mamá, los niños a los papás. Por lo general siempre tenemos esa tendencia o tener un modelo a imitar, a seguir, ¿no? Casi siempre.
hay personajes, o sea, que la gente tiende a imitar, ¿no? Entonces, casi siempre pasa con eso, los niños con los papás, y por eso cuando un chiquito imita tanto las cosas que ve del papá, le dicen, uy, es que ese tiene la mentalidad del papá, mira, camina como el papá, habla como el papá, ¿me entiende? Ahora, en el caso que sea el papá, desafortunadamente hay otros modelos que la gente tiende a imitar cosas que nada que ver, ni siquiera son familia, ni nada que se rescate, pero como está de moda, pues tienden a imitar. Por eso es que el Señor dice en Efesios 5:1, dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, ¿no? Los hijos tienden a ¿qué? A imitar a sus padres. Por ejemplo, a veces no es una buena referencia. No sé si ustedes conocen, obviamente fuera del país, no, pero aquí en Costa Rica hace algunos años, ¿se acuerda que hubo un robo tremendo ahí en una sucursal del BAC? Que el guarda del BAC salió y pudo frustrar el robo y al final mató a los estes. Y resulta que los asaltantes eran el papá y ¿qué? Y dos hijos. Entonces vemos que se imitan cosas, pero no muchas veces son cosas buenas, ¿no? Amén, hermanos, ¿o no? Entonces el imitar en términos generales no es malo, el problema es que mucha gente se ha ido por la línea de imitar lo que no debería imitar. Y eso ha ocurrido también en la iglesia, ¿no? Hay iglesias que imitan cosas mundanas, ¿para qué? Para atraer gente, ¿no? O sea, que ya la iglesia no se sabe si es una iglesia en santidad y todo eso. Por eso a veces los cultos nuestros, por ejemplo, una persona que esté acostumbrada a una iglesia de tanta fanfarria, viene a Efesios y dice, no, qué culto tan simple. Llegué ahí, me saludaron, ni gel me echaron. No, mentira, sí, echamos gel. Me sentaron, canté 2 canciones, 3 canciones, escuché la palabra, hicieron el llamado y nos fuimos ya. Qué cosa tan simple, ¿eh? ¿Por qué? Porque hay gente que tiene otros puntos de referencia de otras iglesias que han implementado cosas imitando ¿qué? Lo secular, ¿no? Espectáculo, el show y todo ese asunto para atraer. Pero recuerden, nosotros aquí somos fieles a algo. Una vez el Señor estaba predicando en casa, no sé si era en casa de él o en casa de Pedro, pero el caso es que la gente se dio cuenta que él estaba ahí y dice que no cabía la gente. Esa es la clave que deberían usar las iglesias nada más. 2 cositas. Primero, asegúrate que Jesús está ahí. Y segundo, que se esté predicando su palabra. Esas 2 cosas nada más deberían ser suficientes para que la gente se golpe, ¿no? Multitudes. Ahora, estamos de acuerdo que esas 2 cosas hoy por hoy no son suficientes porque la gente anda buscando ¿qué? Comodidades, música, humo, que el pastor salga bajando de una nube, cosas de esas, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, vamos a entrar un poquito a desarrollar eso. Recuerde, este consejo que Juan le dio a Gallo, es una carta dirigida ¿a quién? A la iglesia, ¿no? A la iglesia. Entonces estamos hablando de un consejo ¿para quiénes? Para cristianos. No estamos hablando de la gente que está afuera. Uno no le va a aconsejar a alguien que está afuera del reino de Dios. Imita lo bueno, porque ni siquiera saben qué es lo bueno. ¿Me entienden? No han pasado por ahí. Entonces, este es un mensaje ¿para quién? Para la iglesia. Entonces, un consejo para nosotros mismos como cristianos de qué es lo que no debemos imitar y qué es lo que sí deberíamos imitar. ¿Vamos, hermanos? Bien, entonces, entre aquello, empecemos con aquello porque él le dice, no imiten lo malo. Empecemos por ahí, no imitar lo malo. Entonces, hay varios consejos en la palabra, hay muchos, muchísimos, y muchas referencias de lo bueno también. Entonces, empecemos con este. Dice, Romanos 12:10. Voy a leerles varios versículos porque me gusta sustentarme en la palabra, ¿no? Romanos 12:10 dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Entonces, lo primero que no deberíamos imitar, ¿a quiénes son? A los perezosos, que en todo lado haya, dentro y fuera del reino de Dios, en la iglesia y fuera de la iglesia, en todo lado hay perezosos. ¿Qué es la pereza? Algunos por ahí lo dicen hasta bromeando, es que la pereza es la madre de todos los vicios. Pero madre es madre y hay que respetarla. ¿Entiendes? Hay gente que dice eso, en broma, ¿no? ¿Qué es la pereza? Vea, la pereza es la negligencia, es esa, o sea, acuérdate de lo que es negligencia, es lo contrario de diligencia. Una persona diligente es aquella que va siempre adelante, ¿no? O sea, proactivo. Negligencia es aquel que realmente es insensato para actuar. Entonces es negligencia, es esa astenia, o sea, abstenerse, es ese tedio, es ese descuido en realizar actividades. Eso es pereza. Hay mucha gente así, ¿no? Entonces, no imitemos ¿qué? A los perezosos, es lo primero.
que los hay en las iglesias, recuerde, hay gente que le da tedio, le da pereza. O sea, no disfruta haciendo las cosas, ¿no? Entonces, lo primero que es, ¿a quiénes? A los perezosos, ¿no? Segunda de Tesalonicenses 3:6 dice, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. ¿A quién no debemos imitar? A los desordenados. Recuerde que Dios es un Dios ¿de qué? De orden. Ahora sí era pastor, entonces, ¿qué pasa? Entonces, ¿es pecado si yo no tiendo la cama? Bueno, ese es otro tipo de desorden que uno no va a ir a verte cómo la atiendes o no. Estamos hablando de gente que es muy desordenada para todo, no es esquemática, ¿me entiende? No es regular, no es metódica. O sea, son inconstantes en todo. Son de doble ánimo, que le llama la palabra, ¿no? Y cuando una persona es inconstante, ¿qué pasa? Uno no sabe a qué atenerse. Entonces no imiten a esa gente, no las imiten. Sea usted una persona en la cual se pueda confiar, en la cual uno pueda apoyarse. Sea usted columna de la iglesia, no sea un andamio. ¿Acuerda que algunas vez hablamos de los andamios y de las columnas? ¿Conocen los andamios, no? Cuando se están haciendo una obra, se pone un andamio. Hoy lo vemos y mañana ¿qué? Ya no. ¿Por qué? Porque el andamio se usó para lo que se iba a usar. Nada más. Se usó y se fue. Hay mucha gente en las iglesias así. Seamos columnas. Vean, estas columnas que están aquí. Si mañana venimos, ahí están. Si dentro de 8 días venimos, ahí están. Hay que ser columna, hay que ser ordenado, hay que ser estructurado. Entonces no imitemos a los que viven de una manera ¿qué? Desordenada, ¿no? Vaya haciendo un check. Filipenses 3:18 dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, y solo piensan en lo terrenal. Entonces, ¿a quién no debemos imitar? A los terrenales. Entonces dirá, pastor, pero usted me dijo que los de la iglesia, de afuera no. Estamos hablando de los terrenales, ¿dónde? Dentro de la iglesia. ¿Los cristianos qué? Carnales. ¿Sabe cuáles son los cristianos carnales, no? Los que siendo naturales le entregaron su vida al Señor, nacieron de nuevo, se convirtieron en cristianos, pero se quedaron aquí. No renovaron su mente. Son cristianos porque el que dice que el que le entrega su vida al Señor, uno es con Él, el que se une con Él, uno es con Él, y uno recibe el Espíritu en el momento que nace de nuevo. Está bien, pero si usted no renueva su mente, usted es cristiano por definición, pero en su mente es carnal porque sigue pensando como antes. O sea, ya lo sabemos así, ¿no? Entonces no imitemos a quienes, a los carnales. ¿Por qué? Porque los que son de la carne, ¿en qué piensan? En las cosas de la carne, nada más. Y si el que piensa como antes, tarde o temprano, ¿qué? Vivirá como antes. Entonces no imitemos a eso, ¿no? ¿Estamos claros en eso? ¿Amén, no? Romanos 16:17 dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Ese es el inciso 1. Inciso 2, Tito 3:10 dice, al hombre que causa divisiones después de una u otra amonestación, deséchalo. Entonces, ¿no debemos imitar a quiénes? A los que causan divisiones, que en todas las iglesias los hay. ¿Amén o no? En todas los hay. Personas que están ahí y se quiere hacer algo y entonces, no, mejor no. Y entonces, cuando yo llegué a esta iglesia, yo me acuerdo, hace 5 años, yo llegué y la iglesia era pequeña. ¿Cuántos éramos? Como 20, ¿no, Katia? Éramos como 20 y cuando yo llegué aquí me dijeron, pastor, lo único que le voy a decir es que la iglesia está dividida. Entonces llegaba de 20 divididos, ¿verdad? Y si es cierto, bueno, no era dividido porque eran 14 y 6. Pero sí había ciertos bandos, ¿no? Entonces en todas las iglesias los hay, en todas. Mira, en Corintios, ¿qué se encontró Pablo cuando llegó allá y la gente qué le decía? Es que nosotros somos ¿de quién? Nosotros somos de Apolos, nosotros somos de Cefas, nosotros somos de Pablo. Entonces Pablo dice, aquí nadie es de nadie, aquí todos somos ¿de quién? De Cristo, todos somos colaboradores de Cristo, pero en todo lado hay gente que causa división, entonces no imitemos a esa gente. ¿Estamos claros, no, hermanos? Ahora, ¿por qué no? Porque Él lo dijo, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino ¿a quién? A sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. ¿Se acuerdan lo que es una lisonja, no? Una lisonja es esas palabras ¿qué? Dulces al oído, ¿eh? Dulces.
la prosperidad, todo eso, que Dios te va a bendecir, la muerte no tocará tu casa, deja de sufrir, entrégale tu vida a Cristo y tus deudas se desaparecen. Todo eso son lisonjas, palabras dulces al oído, ¿no? ¿Vamos, hermanos, o no? Bueno, voy a darles el último. Segunda de Tesalonicenses 3:14 dice, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence, ¿no? ¿A quiénes no debemos imitar? A los desobedientes. Ahí dice que si alguno no obedece, porque a ver, estamos hablando de la iglesia, ahora usted dirá, pastor, ¿y en la iglesia hay desobedientes? Como diría por ahí un amigo mío, el hombre lobo, tremendo, ¿ah? Muchísimos desobedientes. Gente que no se ajusta a las directrices. Obviamente, acuérdate que hay una autoridad delegada y todo eso, entonces, no juntemos con los desobedientes. Ahora, en resumen de todo lo que les he dicho, hermanos, hay algo en común de varias cosas que les leí. Mire, en este de los desobedientes dice, no os juntéis con ellos. ¿Amén o no? En los que buscan división dice, apartaos de ellos o deséchalos. Y en los otros dice, no os juntéis, no os juntéis, no os juntéis, evítenlos. Entonces, eso de no juntarse, ¿no? ¿Por qué? Pero hay un principio que manejamos en la iglesia que dice que las malas, ¿qué? Las malas conversaciones, las malas compañías, ¿qué más? Corrompen buenas costumbres. Entonces, si hay algo en lo que hay que cuidarse en esto de para no imitar lo malo, recuerden, estamos hablando de esa primera parte de no imitar lo malo. Si hay algo en lo que debemos nosotros cuidarnos, ¿sabe qué es? De las malas influencias, las malas compañías. De eso hay que cuidarse tremendamente, ¿no? ¿Amén o no? Y en todo lado hay, usted dirá, pastor, y en las iglesias hay malas influencias, malas compañías. Claro, por todo lo que acabamos de hablar, hay gente perezosa, hay gente que causa división, hay gente desobediente, hay gente rebelde, de todo hay ahí. Entonces, evitar esas malas influencias, ¿no? ¿Estamos, hermanos, o no? Entonces, vean, en esta sociedad en la que nosotros vivimos, el ser humano por lo general tiende a dejarse influir fácilmente. En muchos casos bien y en muchísimos casos también mal, ¿no? Todo depende de qué, del entorno en el que uno se mueva. Ahora sí dirá, pastor, entonces yo tengo que estar rodeado de santos, pues, para ser bien influido. No, porque no va a ser así. Como ahora un paréntesis, alguna vez una señora estaba en una empresa donde tenía problemas y uno le decía, ¿y usted por qué no se sale de ahí? Me dice, no, yo estoy esperando ¿qué? El tiempo de Dios. Wow, yo decía, o sea, qué fácil es echarle la responsabilidad a Dios de responsabilidades o decisiones que uno debería tomar, ¿no? Ahora, uno nunca va a encontrar un trabajo donde todos sean cristianos, todos sean santos, todos sean... No, por eso es que el Señor dijo, yo no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. O sea, que aquí tenemos que convivir, entonces vamos a tener gente que nos va a influenciar bien y vamos a tener gente que nos va a influenciar, ¿qué? Mal. Ahí lo importante es que nosotros sepamos cuál es uno y cuál es el otro, y que cuando estemos con el bien, pesemos y sigamos el consejo, y cuando estemos con el mal, pesemos y ¿qué? No juntéis, deséchalo. Amén. Así es, ¿no? ¿Vamos o no, hermanos? Porque hay relaciones que uno escoge. Hay cosas que uno escoge. Por ejemplo, yo escojo con qué hermanos compartir en la congregación. Si ustedes están aquí, es porque quieren estar aquí. Porque no tengo el número exacto, pero hay muchas iglesias. Entonces, si ustedes están aquí, hay gente que viene de San José, gente que viene de Heredia, Alajuela, lejos, ¿cierto así? Ahora usted me va a decir que en Alajuela no hay iglesias. Sí hay, ¿no? En San José, en Heredia, sí hay. Entonces, si ustedes están aquí es porque entonces uno escoge ciertas compañías, ciertas influencias uno las escoge. Pero la mayoría, desafortunadamente, no. Por ejemplo, uno no escoge los vecinos, ¿cierto o no? Uno no escoge los compañeros de trabajo. No los escoge uno. Uno no escoge la familia. Uno no la escoge. Y hay más de uno que uno quisiera poder cambiarlo, pero no puede. Entonces uno no la escoge. ¿Estamos, hermanos, o no? Entonces hay que convivir con eso definitivamente, ¿no? Entonces, como les decía, el hombre por lo general tiende a dejarse influenciar. Mire, por ejemplo, cómo arrancó todo esto de la desobediencia del hombre. Acuerda que Eva se dejó influenciar muy fácilmente por la serpiente, ¿cierto así? Y uno dice muy fácilmente porque, como uno lee el relato, pues bastó con decirle nada más, bueno, primero que la gran falla de Eva, ¿cuál fue? ¿Cuál fue la gran falla de Eva? Entablar una comunicación ¿con quién?
con el que no debía, ¿no? ¿Qué hacía Eva hablando ahí con la serpiente? ¿Qué hacía? Es más, ¿qué hacía Eva sola? Ahora usted me dirá, pastor, ¿y si hubiera estado con Adán, entonces no hubiera caído? Pues probablemente no, no sé, pero bueno, eso ya yo no me voy a poner a romperme el coco pensando en esas cosas, ¿cierto? ¿Sí? El caso es que ella entabló una comunicación con quien no debía, y fue muy fácil para el enemigo, según el relato, obviamente que uno sabe, y es que así pasa, ¿no? Porque, digamos, entre aquel que te quiere influenciar, si hay esa facilidad de verbo y ese conocimiento, pues te enreda fácilmente, ¿no? Entonces, fue con decirte nada más, con que así te dijo Dios. No, hombre, no vas a morir, simplemente que vas a ser igual que Él. ¡Wow! ¿Bastó eso para qué? Para influenciarla, ¿no? Después Eva, ¿quién influenció? Adán. Y Adán era conocedor, tenía una amistad con Dios, caminaba con Él. Pero lo influenció, lo convenció, ¿no? Entonces, mire desde cuándo vienen la famosa figura de los influencers. Desde esa época, ¿eh? Y hasta el día de hoy siguen siendo, la mayoría de los influencers siguen siendo basura, ¿no? O sea, hay unos buenos, pero es que hoy en día se le llama influencer también a cualquiera, ¿no? A todo mundo, ¿no? Pero bueno, si el influencer supiera la responsabilidad que tiene de influenciar en los demás, wow, caminaría con pies de plomo. ¿Amén o no? Hay otro pasaje también, que lo voy a leer nada más, que está en Números. No lo busquen, no busquen nada, porque voy a leer varios versículos, entonces no, para que no estemos yendo allá, pero si quiere anote nada más, o después ahí está el video. Mire, por ejemplo, en Números, en el libro de Números, capítulo 11, ¿se acuerdan que es la historia cuando el pueblo Dios sacó a su pueblo de Egipto y lo llevó al desierto, ¿cierto? Entonces dice la palabra en Números 11, dice, aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Leo el versículo 4, dice, y la gente extranjera que se mezcló con ellos, tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? ¿Se acuerdan de toda esa historia? Entonces, ¿quién era que los carboneaba a ellos? ¿La gente qué? Extranjera, que se mezcló ahí, ¿no? Que se mezclaron con ellos ahí, y obviamente ellos no tenían ningún respeto por Dios porque no eran del pueblo de Dios, pero se mezclaron ahí, aprovecharon la oportunidad para salir de ahí también, en búsqueda de su libertad. Entonces, se dejaron influenciar fácilmente, ¿no? Entonces, no nos dejemos influenciar por los demás, hermanos. Hay que pesar todo y hay que tener buen fundamento. Por eso es que la palabra dice, ¿qué sería el justo si le destruyen sus fundamentos? Cualquiera lo puede, ¿qué? Influenciar. De hecho, esa es la famosa batalla de la fe a la que mencionaba Pablo, ¿no? He peleado la batalla de la fe, la batalla de los conceptos, de lo que creo y no creo, de donde me quieren mover. Pero la gané. Porque estaba, ¿qué? Firme, como hablamos ahora, sembrado en la roca, ¿no? Amén o no, hermanos. Amén, ¿no? Entonces, dentro de las iglesias, pues hay gente que lo puede influenciar a uno también. Siempre hay malas influencias, ¿no? Por ejemplo, hay gente que, y ustedes seguro que lo han visto aquí o en otras iglesias donde han estado, gente que arranca bien, animada, esforzada, y después comienzan a imitar no lo bueno. Porque eso es bueno, que sean esforzados y constantes y todo eso es bueno, amén. Pero después no se sabe por qué, comienzan a imitar tal vez otras prácticas que no son buenas y como que van decayendo, ya dejan de congregarse, ya no ayudan. ¿Entiendes? Así pasa, ¿no? Entonces ya se van desanimando, dejan de escudriñar la palabra y entonces comienzan a imitar lo malo. Y hay otros que viendo esos malos ejemplos también comienzan a imitar lo mismo, ¿no? Por ejemplo, una práctica que hay que mejorar, no solamente aquí, sino en todo lado, es el asunto de la puntualidad. Hay que ser puntuales en todo, ¿no? Porque eso es parte de ¿qué? Del testimonio, ¿cierto? Así. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, no imitemos eso, hermano. Entonces, ¿cómo cuidar nosotros de malas influencias? Bueno, ahí sí voy a decirle que vayamos todos al libro de Mateo. Vayamos todos al libro de Mateo, ¿no? Pues estamos hablando de eso, para no imitar lo malo, algo que tenemos que cuidarnos, ¿qué es? De las malas influencias. Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16, ¿no? Para que no nos influencien, para estar preparados, no solamente en lo espiritual, sino en todo. Si usted en lo natural está viendo algún influencer de los que tenemos ahora, para que usted no se deje engañar, todo esto le puede servir. Entonces, Mateo 16 dice la palabra en el versículo 13. ¿Acuerdan que esta es la historia cuando el Señor mandó a sus discípulos de dos en dos y después ellos vinieron contando cómo les había ido? ¿Acuerdan?
Entonces Mateo 16:13 dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Si yo me voy más adelante al versículo 16, dice, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces Pedro no tuvo problema en expresar lo que él creía. Si yo le preguntó, ¿y ustedes quién dice que soy? Él dijo, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora usted dirá, pastor, ¿pero eso lo creía Pedro o fue que se lo revelaron? Pues no importa si se lo revelaron o no, pero el caso es que él lo dijo con convicción. Amén. Entonces, para no dejarnos influenciar, una de las primeras cosas que nos sirve a nosotros es tener bien claro en qué es lo que cada uno cree. ¿Qué es lo que cada uno cree? Y no solamente qué es lo que cada uno cree, sino qué es lo que cada uno quiere en esta vida, ¿no? Cuando yo sé lo que quiero y sé lo que creo y son firmes mis convicciones, a mí nadie me va a venir a influenciar de una manera diferente a lo que yo creo y a lo que yo quiero. Hoy en día con el cristianismo pasa eso y desafortunadamente es lo que el Señor advierte en su palabra de que el pueblo perece. ¿Por qué? Por falta de conocimiento, por falta de entendimiento, porque no saben ni lo que quieren, ni lo que creen. Entonces por eso es muy fácil sacarlos de ahí. Se van para cualquier viento de ¿qué? De doctrina, y por eso hay gente que nosotros conocemos que defendía una doctrina y ahora andan por otra. Y dice, pero ¿cómo? Si este era un defensor de eso, ¿no? Hay gente que yo conozco, no sé ustedes, que hace unos años decían, la salvación no se pierde. Y ahora usted los ve y dice, no, la salvación sí se pierde. Y al revés, ¿no? ¿Me entienden? Entonces cambia mucho, cambia, ¿no? Entonces, importantísimo es que nosotros sepamos qué es lo que creemos. Pedro la tenía clarísima. Yo creo que tú eres el Cristo y a mí nadie me saca de ahí, ¿no? Entonces, si yo sé lo que quiero y lo que creo, yo voy a luchar por lo que quiero y lo que creo y nadie me va a sacar de ahí. ¿Estamos claros, hermanos? Entonces, es lo primero que nos puede servir. Entonces, el versículo 18 dice la palabra, y también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, ¿qué? Edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas, ¿no? Entonces el Señor le dijo a Pedro quién era él. Entonces, ¿qué es lo que nos sirve a nosotros? No solamente saber en qué creo y qué quiero, sino saber quién soy. ¿Quién soy? Cuando yo sé quién soy, es porque tengo ¿qué? Identidad. ¿Amén o no? Qué importante es tener identidad. Hay un principio que manejamos en la iglesia que dice que el que no sabe quién es en su mente, ¿qué pasa? Su cuerpo, su vida, no vale nada. No vale nada. Hay por allá un pasaje en la Biblia que habla de que después de la desobediencia del hombre y la separación con Dios, dice que el hombre se enseñorea de la mujer. O sea, cuando la mujer no tiene identidad, es muy fácil que el hombre se enseñoree de ella. Por eso vemos muchas relaciones tóxicas donde la mujer no sabe cómo salir de la relación porque dice, es que yo sé que esa relación no me conviene, pero no puedo dejar a ese hombre, no puedo, es que no puedo. ¿Por qué? Porque eso está escrito. Si no hay identidad, si no hay una relación con Dios, porque obviamente si usted no tiene una relación con Dios no va a tener identidad. ¿Y qué es no tener identidad? No sé ni de dónde vengo, ni para dónde voy. ¿Se acuerda que les he hablado varias veces de esas películas? De las películas donde se pierde la identidad y todo el mundo anda perdido y dice, es que no sé quién soy, ando buscando quién soy. ¿Alguien me puede decir quién soy? ¿Entiende? Porque qué triste es no saber quién es uno, ¿no? No saber de dónde vengo, ni qué estoy haciendo aquí, ni para dónde voy. O sea, frito, ¿no? Estamos muertos. ¿Estamos, hermanos? Entonces, importante saber quién soy. El Señor se lo dijo a Pedro, yo sé quién eres, pero también sé quién serás, ¿no? En mis manos tú no tienes ni idea de lo que puedes llegar a ser de la mano del Señor. Entonces es importante saber quién soy, ¿no? Cuando yo sé quién soy, tengo identidad, y cuando tengo identidad sé cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades, y sé a qué me puedo enfrentar. ¿Recuerda lo que hablamos la vez pasada del huir o pelear? Si yo sé quién soy y sé de lo que soy capaz, yo sé contra quién puedo pelear. Y si con el que yo voy a pelear es más fuerte que yo, entonces lo mejor que es huir. ¿Pero huir para qué? Para rearmarme, ¿no? Porque yo no puedo estar toda la vida huyendo. Hay un momento en que tengo que enfrentar la situación, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Bien, versículos 21 y 22, dice entonces el Señor, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día, ¿no? El Señor, obviamente él sabía quién era, ¿no? Yo soy
el que soy. Yo soy el camino, él sabía quién era. De hecho hay varios yo soy del Señor, ¿no? Y él sabía para qué había venido. Y sabía qué era lo que quería hacer y para dónde iba. Él ya sabía que iba a morir en la cruz y todo, ¿no? Entonces mira lo que está aquí, lo que él comienza a anunciarle a los discípulos. Es necesario que vaya a Jerusalén, que padezca y que me maten, pero yo voy a resucitar al tercer día. Entonces él sabía todo el proceso que le iba a llevar el conseguir lo que él quería conseguir. Entonces, ¿en qué nos sirve a nosotros eso de para evitar malas influencias? Que nosotros sepamos, bueno, ya sabemos qué es lo que queremos, pero que también sepamos cuáles son los procesos que tenemos que transitar para alcanzar lo que queremos conseguir. Cuando se sabe, por eso es que hay gente que dice, es que yo quiero ser, vamos a ese ejemplo natural, ¿no? Yo quiero tener mucho dinero. Hay gente que dice eso. Ah, bueno. Pero como dice, yo quiero tener mucho dinero, ¿tienes claro lo que quieres tener? Está bien. Ahora, ¿conoces los procesos para tener ese mucho dinero? ¿Lo conoces? No. Entonces viene cualquiera y te dice, hágase rico en un día. O sea, entonces te prometen, digamos, dinero fácil, ¿no? Que desafortunadamente muchos muchachos caen ahí. Yo quiero tener dinero, sí. Ahora, tú sabes que para conseguir dinero tienes que estudiar, prepararte, conseguir un trabajo, arrancar de abajo, ser emprendedor, montar tu negocio. En algunos casos hasta ni comer por invertir en un negocio. Los que tienen negocio saben de qué estoy hablando, ¿no? Sabes que todos, no, yo no sabía eso. Yo lo que quiero es tener dinero. ¿Me entiende? Entonces, a uno le sirve mucho saber que para conseguir lo que uno quiere conseguir, hay que pasar, ¿qué? Un proceso. El Señor lo sabía. Yo quiero llegar a la cruz. Bueno, no es que quiera, esa es la voluntad del Padre, pero como yo quiero hacer la voluntad del Padre, entonces quiero llegar allá porque yo sé que eso le agradará a Él. Ahora, para eso yo sé que tengo que ir a Jerusalén, que me van a capturar, que me van a lastimar, que me van a crucificar, que voy a morir, pero también sé que voy a resucitar. Todo el proceso lo conocía. Entonces a nosotros nos sirve saber y entender que tenemos que transitar, ¿qué? Un proceso, ¿no? Recuerde eso, ¿no? Y ya nosotros en algún momento hablamos de lo delicado que es cuando uno corta un proceso, ¿no? Se pierde plata, se pierde tiempo, hay que volver a empezar. Entonces, por eso hay que ser constante, ¿no? ¿Estamos, hermanos? ¿Amén o no? Versículo 23 dice, obviamente después de haberle dicho eso a los discípulos, llega Pedro y le dice, pero él volviéndose dijo a Pedro, porque Pedro le dijo, tomándolo aparte comenzó a reconvenirle diciéndole, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose le dijo, Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces, ¿qué nos sirve a nosotros para evitar malas influencias? Rechazarlas, ¿no? Cuando usted sepa que el consejo o lo que te quieren, digamos, como insinuar, te aleja de tu propósito, porque acuérdense que venimos en una cadena, ¿no? Yo sé en lo que creo y lo que quiero. Yo sé quién soy. Y yo sé todo el proceso que tengo que pasar para conseguir lo que yo quiero conseguir. Entonces, cualquier sugerencia que te venga, que te aparte de ese deseo que tú anhelas, ¿qué pasa? Deséchala. Alguna vez les comenté que esa intención de Pedro no era una mala intención, ¿cierto que no? Porque él amaba a su maestro, él decía, Señor, si todo eso te van a hacer allá, yo no voy a permitir que tú vayas allá. Entonces ahí mismo el Señor le dijo, apártate, Satanás, ¿no? Y no era que Pedro estuviera endemoniado, sino que cualquier cosa que se aparte de la voluntad de Dios o que vaya en contra de los planes de Dios, se le puede llamar Satanás, ¿no? Anticristo, lo que quieran ustedes, ¿no? ¿Me entienden? No era que Pedro estuviera endemoniado. ¿Estamos, hermanos? Entonces ya va siguiendo el hilo, ¿no? Rechazar las malas influencias. Y lo otro es, por ejemplo, si yo me voy al versículo 6, ahí mismo estamos en Mateo 13. Mateo 13:6, el Señor les decía a los discípulos, y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los seduceos, ¿no? En el 6. Y en el 12 también vuelve y les dice, en el 12, entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Entonces, algo que nos puede servir a nosotros para, digamos, rechazar malas influencias es ser muy selectivos en lo que nosotros aprendemos, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros escuchamos? Sea selectivo de lo que aprende. Aprender es bueno, pero cuando se aprende ¿de quién? De la persona correcta. Por eso Pablo le decía a Timoteo, ve y enseña todo lo que has aprendido. Eso sí, sabiendo de quién lo has aprendido, ¿no? Entonces seamos selectivos en lo que aprendemos, en la doctrina. Ahorita con esto de las falsas doctrinas es bien delicado, entonces hay que ser muy selectivo. Entonces, todo eso que vimos ahorita, mira, apoyado en esta palabra, nos da una guía de qué podemos hacer nosotros para qué, para librarnos de las malas influencias, ¿no?
saber lo que quiero, en qué creo, quién soy, mi identidad, saber hacia dónde quiero llegar y cuál es el proceso que quiero llegar hasta allá, rechazar las malas influencias y ser selectivo en lo que aprendo, ¿no? Eso estamos hablando en lo espiritual, pero si usted lo aplica todo esto a lo natural, le puede servir mucho, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Entonces ya tenemos como más o menos algo de material, es muchísimo en aquello de no imitar lo malo, ¿no? No imitemos lo malo, ya sabemos por qué. Pero entonces metámonos a lo que nos interesa, ¿qué es? Imitemos lo bueno, ¿amén o no? Entonces hay muchos ejemplos bíblicos, muchos, ¿no? Y ahorita vamos a aterrizar en el que nos interesa, que es el del Señor. Pero hay muchos, por ejemplo en Daniel 6:10, siquiera anote la cita nada más, pero no, voy a ir a buscar Daniel, que lo tenía por aquí. A ver qué se me hizo Daniel. Anote ahí la cita, Daniel 6:10. Miren, Daniel 6:10 dice la palabra del Señor, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado. Ahora, ¿cuál edicto? ¿Cómo hago yo para darme cuenta cuál edicto? Voy atrás, ¿cierto? Entonces me voy más atrás y dice, todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y que lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado ¿dónde? En el foso de los leones, ¿de acuerdo, no? Ese era el edicto. Entonces dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces, eso es algo de imitar, ¿no? Ser una persona ¿de qué? De oración. No importa dónde él estuviera, porque él no estaba allá en Jerusalén. Pero acuérdate que esa es una costumbre de ellos, ¿no? ¿Hacia dónde queda Jerusalén? Hacia allá. Entonces, hacia allá me arrodillo y oro 3 veces al día. ¿Eso es digno de ser qué? Imitado. Ahora usted dirá, pastor, entonces con 3 veces al día tengo. No, pues él lo hacía 3 veces al día, pero ¿cuánto debemos orar nosotros? ¿Cuánto tiempo? Todo el día, ¿no? Porque ¿qué es orar? Hablar con Dios. Usted tiene a Dios dentro de usted, usted hable con Él todo el día, ¿no? Hasta en sueños habla uno con Dios. Orad sin cesar, ¿no? Amén. Entonces, eso es algo de imitar de Daniel, esa actitud de la importancia de la oración, entendiendo que es por medio de la oración que nosotros podemos, ¿qué? Comunicarnos con Dios. Amén, ¿no? Amén. Y todos sabemos desde el punto de vista natural lo importante que es la comunicación. O sea, hay gente de la iglesia que hace tiempo yo no hablo con ellos, entonces si no hay comunicación, no hay ¿qué? No hay relación. Porque así es, ¿no? No hay relación. Entonces, si no hay oración, tampoco hay comunión con el Señor. Entonces, si no hay comunión, no hay nada. ¿Amén o no, hermanos? Otro ejemplo de imitar es la famosa oración de Habacuc. ¿Se acuerdan la de Habacuc, no? Aunque la higuera no florezca y las vacas no den leche y que no haya nada, y si no hay nada, y si no hay comida en la refri, y si ahorita no tengo trabajo, y si no... Aunque pase todo eso, ¿qué pasa? En todo me gozaré en el Señor, ¿no? En todo. Ahora usted dirá, pastor, y eso no es ser conformista, ser masoquista, que me está yendo mal y entonces me voy a gozar en el Señor. No, porque acuérdate de lo que veíamos con el grupo de discipulado, ¿no? De la diferencia entre la alegría, la felicidad y el contentamiento. La alegría es una emoción, la felicidad es un estado de ánimo, pero el contentamiento es un estilo de vida en el cual uno no depende de las circunstancias, sino que teniendo o no teniendo, arriba o abajo, me gozo en el Señor. Que era lo que decía Pablo, ¿no? Yo he tenido de todo, pero yo he aprendido a tener contentamiento, ¿no? ¿Estamos, hermanos, o no? Amén. Esa oración de Habacuc es bien importante. Y ahorita hay un caso bien curioso, porque voy a pedirle que vayamos todos al Salmo 84, que fue el salmo que leyó Floribert cuando abrió el culto, y no nos pusimos de acuerdo, ¿no? ¿Cierto o no? Entonces en el Salmo 84 hay algo tremendo ahí de imitar de la actitud de David, ¿no? Por ejemplo, en el 84:10 dice la palabra ahí, porque mejor es un día ¿qué? En tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar en la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad, porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová,
no quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos imitar de David ahí en ese salmo? Es ese anhelo de él de estar ¿dónde? En la casa del Señor. Amén. En la casa del Señor. Dice, es que yo prefiero un día ahí que 1000 fuera. Ese anhelo, ¿no? De estar ahí en la casa del Señor, de congregarse, de compartir con los hermanos, con la iglesia. Ahorita con esto de la pandemia hay gente que dice, no, es que no. Y yo entiendo, hay gente que está bien, quiere seguirse cuidando, está bien, ¿no? Pero ya que tenemos la oportunidad, hay que ser obediente a lo que dice la palabra, ¿no? No dejen de congregarse. ¿Y por qué es bueno congregarse? Por muchas razones, muchas, pero nada más le voy a dar 3. Una de ellas está, anote nada más la cita, una de ellas está en el libro de Hebreos 13:7, dice la palabra del Señor. Acordaos de vuestros pastores, ahora nada, así que es bueno por el pastor, ¿no? Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. ¿Por qué es bueno congregarse? Porque en la iglesia tenemos la posibilidad de ¿qué? De escuchar, de discutir, de meditar un poco más en la palabra, ¿no? Ahora usted dirá, pastor, pues yo lo puedo hacer en mi casa. Sí, pero aquí podemos compartir, aquí podemos indagar, hay gente que desafortunadamente hay personas, y hago el paréntesis, y una vez se los comenté que a mí me dijeron, ese pastor lee muchos versículos. ¿Me acuerdan que les dije? Mejor que le regale una Biblia a la gente. Así me dijeron. Entonces yo vuelvo y repito lo que les dije. Digo, bueno, si yo supiera que la gente la va a leer, yo se la regalaría. Pero como hay muchos que no la leen, entonces mejor leámosla aquí. ¿Cierto que sí? Amén. Entonces, ¿qué me permite a mí cuando me congrego? Bueno, por lo menos, aunque sea forzados, pues, escuchar versículos, meditar en la palabra, que la interpretemos. A veces usted puede leer un versículo en su casa y dice, no entendí. Bueno, sigue y se quedó ahí, pero aquí podemos explicarle un poquito más, ¿me entiende? Entonces, congregarse es importante porque nos permite aprender un poquito más de la palabra, aunque usted podría hacerlo en su casa también, si es que dispusiera su tiempo. ¿Estamos, hermanos? ¿Qué más? El Salmo 133:1 dice, mira cuán hermoso es que habitemos en armonía. O sea, nosotros no podríamos, aunque sí, a veces cuando nos conectamos por el Zoom y qué vacilón y nos saludamos y todo eso, pero no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo aquí que, aunque sea un puñito, un codo, una patada, lo que sea, pero que podamos compartir. Amén. El roce, todavía es importante, ¿no? ¿Estamos, hermanos? ¿Qué más? Bueno, 1 Corintios 14, por allá le decía Pablo a la iglesia de Corinto, le decía, qué bueno que ustedes busquen los dones espirituales, pero yo les aconsejo algo más, profeticen, ¿no? Prediquen la palabra, porque digamos, los dones espirituales son ¿para qué? ¿Para la edificación de qué? De la iglesia, ¿cierto? Entonces, en la iglesia uno puede ejercer más sus dones. El que tiene el don de servicio, ¿dónde lo puede ejercer mejor? Aquí, ¿cierto? Sí, porque por Zoom queda como muy difícil. Entonces, aquí lo podemos ejercer mejor, ¿no? Los dones espirituales, porque algunas cosas son para el que habla en lenguas, dice la palabra que se edifica a sí mismo, si es que son lenguas de verdad, pues, pero al resto de la gente nada que ver, porque alguien puede venir aquí a hablar en lengua y si nadie entiende, ¿en qué nos sirve eso a nosotros? De nada, ¿no? Pero el profetizar, el hablar la palabra, el predicar la palabra, sí nos edifica a toda la iglesia, ¿no? ¿Estamos, hermanos, o no? Amén. Entonces, esas son cosas que deberíamos de imitar de David, ese anhelo de estar ¿dónde? En la iglesia, en la casa del Señor. Que vengamos ¿con qué? Con regocijo, con alabanza. Amén, ¿no? Otra cosa que deberíamos imitar está en el libro de Esdras. Vamos a ir a Esdras un ratito. Esdras 7:10, dice la palabra del Señor. Esdras 7:10 dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y sus decretos. Entonces, hay varias cosas que aprender de Esdras, ¿no? Primero, por ejemplo, mire, lo que les está diciendo ahora, si ustedes leen en sus casas este versículo, les dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley. Entonces, ¿ustedes saben qué es inquirir? ¿Qué es inquirir? ¿Ah? Estudiar, bueno, aquí tengo la definición, porque no todo el mundo lo hace, ¿no? Yo le aconsejo, cuando usted esté leyendo la palabra y vean palabras así raras, búsquenlas en el diccionario, lo más fácil, ¿cierto? Inquirir es tratar de llegar al conocimiento de una cosa
especialmente a través de las preguntas. O sea que inquirir podría uno decir que es cuando uno se sienta a leer un versículo y dice, bueno, ¿esto quién lo dijo? ¿Y para qué lo dijo? ¿Y por qué lo dijo? ¿Qué es eso? Escudriñar, ¿no? Entonces, escudriñar. Entonces, si cambiamos eso, decíamos, porque Esdras había preparado su corazón, ¿para qué? Para escudriñar la palabra. Entonces nosotros tenemos que ser personas que escudriñemos la palabra, pero para eso tenemos que preparar nuestro corazón, no llegar ahí a leer, porque recuerde, la Biblia no es un libro que se lee, la Biblia es un libro que ¿qué? Que se escudriña las escrituras. ¿Por qué? Porque ahí está la vida eterna. ¿Y qué más? Y ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor. Amén. Entonces, eso es digno de imitar de Esdras, preparar nuestro corazón, ¿para qué? Para inquirir, para escudriñar la palabra. Pero ¿para qué más lo preparaba el corazón él? Dice aquí, para cumplirla, o sea, para obedecerla, ¿no? La palabra no solamente es para escudriñarla, meditar en ella, sino ¿para qué? Para obedecerla. O sea, hay que obedecerla, hermanos. Y además más adelante dice, ¿y para qué más? O sea, ya él preparó su corazón para escudriñar la palabra, para obedecerla, pero no se quedó ahí. ¿Qué más? Para enseñarla. Hay que enseñarla. ¿Amén o no? Hay que enseñarla. Por aquí tenía un versículo de Daniel, bueno, no lo voy a leer, pero que dice la importancia de escudriñar y obedecer y enseñar la palabra. ¿Estamos, hermanos, o no? ¿Qué más? Bueno, eso de Esdras. Otra cosa que deberíamos de imitar es la actitud de Pablo cuando tuvo su encuentro con el Señor. Cuando le dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Recuerda? Esa debe ser la actitud a imitar. ¿Qué quieres que haga, Señor? Dime lo que quieres que haga. Porque hay mucha gente que llega a los pies de Cristo, pero lo que menos le interesa es qué es lo que el Señor quiere que esa persona haga. Por eso el Señor viene después y le dice, bueno, pero tú me dijiste que yo era tu Señor, ¿y por qué no haces lo que yo te digo que hagas? ¿Me entiende? ¿Amén o no? Entonces, bueno, esos son algunos ejemplos a imitar, pero bueno, el ejemplo de ejemplos, ¿cuál es? El Señor. Amén o no. Por eso leímos ahora ese versículo. Y por eso en Filipenses 2.5, voy a ir a Filipenses 2.5 un momentico nada más para leerles eso. Filipenses 2.5. No me vayan. Aquí yo separo los versículos aquí para no perder mucho tiempo buscando. Filipenses 2.5. Dice, Filipenses 2.5 dice, haya pues en vosotros ¿qué? Ese sentir que hubo también en Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Entonces, ese es el ejemplo a imitar, ¿no? O sea, el que el Señor vino a darnos, porque parte de lo que Él vino a hacer cuando vino acá, que trajo muchos propósitos, que era mostrarnos al Padre, darnos vida eterna, que era mostrarnos el camino, como dice, marcarnos la cancha, ¿no? Dicen algunos ahí, las cosas así. Yo vine a darle salvación, vida eterna y a mostrarle el camino a casa, pero eso sí, sigan mis pisadas como lo vamos a ver ahorita, ¿no? ¿Estamos, hermanos, o no? Porque el Señor es nuestra guía, es maestro de maestros, ¿no? O sea, es el punto de referencia que nosotros tenemos que ver en cuanto a lo que tiene que ver, por ejemplo, mire, yo traje aquí alguna lista y ahorita les voy a hacer una pregunta para que ustedes me la respondan. Por ejemplo, el Señor es digno de imitar ¿en qué? En su humildad, en su oración, en el servicio que Él daba, en el amor, en la paciencia, en el perdón, en la santidad, en la espiritualidad, en el sacrificio, en la negación que tuvo de Él mismo, la misericordia. Todo eso que yo les acabo de decir ahí, bueno, los que están en el discipulado conmigo, que lo vimos el martes, ¿cómo le llamamos a eso nosotros? Acuerda que hablamos de algunas cosas que son físicas, cuando uno le dice a una persona, es que esa persona mide unos 70, es rubio, ojos azules, eso son cosas físicas, ¿no? Que eso tiene un nombre que no se lo voy a decir. Pero estamos hablando aquí de cosas espirituales, ¿no? ¿Cómo se llama eso? ¿Se acuerdan? ¿Los qué? ¿Nadie se acuerda? Los rasgos. Los rasgos físicos, lo que les dije ahorita, pero estos son rasgos ¿qué? Espirituales. ¿Y por qué espirituales? Porque yo no puedo ver, por ejemplo, que yo vea a Marielita y diga, uy, Marielitos, qué espirituales, mira. Yo no puedo saberlo, viéndola, ¿cierto o no? Eso es algo espiritual. Entonces, el Señor es digno de imitar en esas cosas, en esas cualidades. Ahora, eso que está aquí es lo que se menciona en 1 de Pedro 2.9, cuando dice la palabra que nosotros somos, ¿qué? Nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, ¿para qué?
¿Para anunciar qué? ¿Para anunciar qué? Las virtudes de aquel que nos ha rescatado. ¿Cuáles virtudes? Todas estas que les acabo de decir: humildad, sacrificio, entrega, misericordia, virtudes. Porque ¿qué es una virtud, hermanos? Una virtud es la capacidad que tiene una persona de hacer algo ¿qué? Bien. Porque una cosa es hacer las cosas bien, pero otra cosa es hacerla de una manera ¿qué? Virtuosa. ¿Amén o no? Así es, ¿no? ¿Estamos, hermanos, o no? Pero bueno, entonces para nosotros anunciar las virtudes del Señor o para ser imitadores de toda esa enseñanza que nos dio, ¿qué debemos hacer? Para que haya en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, ¿qué tenemos que hacer? Pues lo primero es imitarlo, pero para imitar lo que tenemos que hacer, ¿se acuerdan cuando les dije ahorita que uno no imita por imitar, sino que una persona cuando va a imitar a alguien, ¿qué hace? La estudia, ¿no? Entonces, para nosotros saber que en nosotros haya el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, primero que tenemos que hacer es saber cuál era ese sentir que había en Él. Y para saber cuál era el sentir que había en Él, ¿qué tenemos que hacer? Conocerlo. ¿Amén o no? Y para conocer lo que tenemos que hacer. Sí, pero para estar con Él, ¿qué tienes que hacer antes? Recuerde, tenemos que conocerlo. Para conocer lo que tenemos que hacer, estar con Él, dice Jorgito. Para estar con Él, ¿qué tenemos que hacer? ¿Ah? Buscarlo. O sea, es que si no lo buscamos, no lo vamos a encontrar, y si no lo encontramos, no lo vamos a conocer, no vamos a saber cuál era el sentir. Recuerda que eso lo hemos dicho varias veces aquí, cuando yo hago la oración, ¿no? ¿Estamos, hermanos, o no? Entonces, ahí ya obviamente podemos imitarlo. Ahora, hay gente que es muy fácil de imitar, y hay gente que tiene una facilidad para imitar increíble. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿será fácil imitar a Cristo? ¿Será fácil imitar a Cristo o no? ¿Qué creen ustedes? ¿Será fácil o no? Fácil no es, pero no es imposible, ¿eh? Porque Él mismo lo dijo: sean santos como ¿qué? Como yo soy santo. Sean santos como yo soy santo. Ahora, no es imposible imitar al Señor, pero no es fácil, porque eso requiere muchas cosas, ¿no? Recuerde, ¿no? Imitar al Señor, ¿qué implica? Imitar al Señor implica negarse a uno mismo, como quien dice: renuncia a lo que usted era, niéguese a usted mismo, tome su cruz, ¿y qué más? Y sígalo. Imitar al Señor implica ¿qué? Amar al enemigo. A mucha gente no le gusta eso. Hay que amar al enemigo, hay que perdonar a los que te ofendan, hay que pagar el mal con bien. ¿Qué más? No hay que hacer tesoros aquí, hay que hacer tesoros en el cielo. Todo lo que nos ha enseñado, todo el evangelio. O sea, todo eso implica imitar a Cristo. Entonces cualquiera dirá: no, pastor, cambio mi respuesta. Usted dijo que era difícil, pero no imposible. Yo pienso que con todo eso que me está diciendo, sí es muy difícil. Muy berraco, como dicen en Colombia. Muy difícil, amén. Entonces, por eso, ante esa, porque el ser humano es así para poner excusas, ¿no? ¿Cierto que sí? Dice: no, pues con toda esa lista yo no puedo, pastor. Ah, bueno, entonces por eso ahí sale Pablo al rescate, ¿no? ¿Y qué dice Pablo? Ah, bueno, entonces, está bien, imítame a mí, pues, que yo soy como tú. He sufrido y también lo mismo, no soy 100% Dios ni 100%, soy 100% hombre. Entonces, imítame a mí. Ahí sale Pablo para que no hayan ¿qué? Excusas, ¿no? Porque Pablo fue una persona desde que tuvo su encuentro personal con el Señor, comenzó a ser un imitador. Acuérdate lo que le dijo, ¿no? ¿Qué quieres que haga, no? Fue instruido directamente por él. O sea, todo. La misma pasión que tenía el Señor, los problemas que se metía el Señor cuando hablaba Pablo también. Pablo mismo dijo, como dijo el Señor: yo no vine aquí a agradar a nadie, yo vine a agradar a Dios. Y el día en que agrade a los hombres antes que a Dios, no puedo ser un siervo de Cristo. Todo eso, amén. Entonces, es uno de los personajes bíblicos que difícil encontrarles que fallan, ¿no? Porque usted sabe que hay grandes siervos que han tenido fallas, ¿no? Pero Pablo tuvo un caminar tremendo. ¿Y saben qué radicaba el éxito del caminar de Pablo? Que él sabía quién era, quién fue. Y él mismo lo dice: yo sé quién era y lo que hacía. Yo sé quién soy, porque tuve mi encuentro personal con Cristo. Y yo sé a qué he sido ¿qué? Llamado. A ser el apóstol de los gentiles, a predicar el evangelio, a hablar de aquello que he recibido, porque yo soy deudor, tenía identidad. Entonces, obviamente por eso lo llevó a ser un buen imitador, ¿no? ¿Estamos, hermanos, o no? Porque imaginen, ¿quién de nosotros se podría parar al frente de alguien a decirle: imíteme a mí? ¿Quién? Muy difícil, ¿eh?
Tendría que tener una convicción tremenda y Pablo sí la tenía, ¿no? Sabía dónde estaba parado, ¿no? ¿Estamos hermanos o no? Amén, ¿no? Eso es una responsabilidad tremenda. O lo que hizo el rey aquel cuando, acuérdate que el profeta le dijo, ordena tu casa porque vas a morir. Que él dijo, pero ¿por qué, Señor? Aquí estoy yo. Escudriña mi corazón, escanéame. Bueno, no le dijo así, ¿no? Pero aquí estoy, Señor. Imagine que uno tenga esa autoridad o esa, es decir, Señor, aquí estoy, o sea, tú sabes lo que yo he vivido, ¿no? Porque hay gente que dice, es que Dios conoce mi corazón. Pero ¿qué va, hombre? Si Dios te escaneara, ¿quién sabe qué vería ahí, no? O nos escaneara, porque no me voy a meter yo ahí también. Estamos, hermanos, ¿no? Bien, nosotros alcanzamos a leer otro versículo al principio, que era 1 de Pedro 2:21, se lo leo otra vez, que dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis, ¿qué? Sus pisadas. Para que sigáis sus pisadas. Amén, hermanos. Qué importante es que nosotros dejemos huella por donde pasamos, ¿no? Es importante dejar huella, ¿no? Hay mucha gente que ha dejado huella, ¿no? Si yo les preguntara a ustedes, piensen en alguien que haya dejado huella a nivel mundial, no a usted, sino a nivel mundial, cualquier personaje. Hay muchos, ¿no? Uno podría pensar en Hitler, uno podría pensar en la Madre Teresa de Calcuta, Juan Santamaría. Es que yo soy más internacional. Bueno, ahora usted dirá, pastor, ¿y Hitler? Sí, dejó huella, mala, pero la dejó, ¿cierto que sí? Entonces, vean, en esta vida, qué importante es que uno deje huella, o sea, pasar por esta vida sin dejar huella es como morir sin haber nacido. Hay que dejar huella. ¿En quiénes? Aunque sean una persona, pues, por lo menos una persona que diga, wow, esa persona me marcó, me dejó una enseñanza, ¿no? Entonces, toda esta cantidad de gente ha dejado huellas, definitivamente sí, pero qué importante es que nosotros dejemos una huella mucho más pesada, ¿no? Y nos guiemos en quién, a quién imitemos, a Cristo, porque nadie dejó una huella como Él. Transformó la vida de muchísimas personas. Amén, hermanos, ¿o no? Entonces, para que nosotros dejemos la huella que el Señor dejó, bueno, pues miremos la enseñanza que Él. Nos sirve mucho saber qué cristianismo estamos llevando, qué tipo de cristianos somos, ¿no? O sea, pesar nuestro cristianismo para saber qué estamos viviendo. ¿Estamos siguiendo la huella del Señor, sí o no? Eso nos puede servir mucho. Vean, 2 de Timoteo, si quiere buscar ahí nada más rápidamente, 2 de Timoteo. 2 de Timoteo 2:20. 2 de Timoteo 2:20 dice la palabra del Señor, 2:19, dice, no, 2:20, dice, pero en una casa grande, está diciendo Pablo, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para uso honroso y otros para usos viles. Entonces Pablo está usando esa analogía de una casa donde hay utensilios, unos de oro, otros de barro, unos para honra, otros para cosas viles, para la iglesia, ¿no? Recuerda que estamos hablando de un mensaje ¿para qué? Para cristianos, para la iglesia. En las iglesias también hay cristianos que son para honra del Señor, pero también cristianos, entre comillas, que son ¿para qué? Para deshonra del Señor. O por lo menos que se dicen llamar cristianos, ¿no? Estamos, hermanos, entonces ahí es donde nosotros tenemos que meditar realmente qué tipo de cristianismo estamos llevando, ¿no? ¿Qué tipo de cristianos somos? Rápidamente le menciono algunos tipos de cristianos, nada más para que mire a ver si se ubica en algunos de esos, ¿no? Dice Juan 1:36, 38, dice, y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo, he ahí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús, y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? ¿Se acuerdan de ese pasaje? ¿Quién mandó a esos discípulos? Juan, ¿se acuerdan? Que Juan dijo, cuando el Señor se hizo bautizar, le dijo a sus dos discípulos, le dijo, ahí va el Cordero de Dios, síganlo ahora a él. Y ellos se fueron a seguirlo, y el Señor como, yo me imagino al Señor caminando y esos dos ahí detrás, y dice, hasta que él dijo, bueno, ¿y ustedes qué buscáis? ¿Cierto? Entonces, hay un tipo de cristiano típico que es el que siempre anda buscando cosas. Buscando cosas. Ahora usted dirá, pastor, ¿y es malo buscar cosas? No, depende de lo que estés buscando. Pero generalmente, ¿qué es lo que buscan? Bueno, aquí hay algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, en Juan 6:26 dice, respondió Jesús y les dijo, de cierto les digo, que ustedes me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. ¿Es que andan buscando? El pan y el pescado, el milagro, la señal, el prodigio. A todos andan buscando eso, ¿no? Por eso andan de un lado al otro buscando ¿qué? Señales. ¿Y qué dice la palabra? Que uno no debe buscar las señales, sino que ¿qué?
Que las señales siguen al que cree. ¿Amén o no? Yo cuando voy de aquí a San José, yo no me pongo a buscar señales que me lleven a San José. Porque como yo conozco la ruta, yo me voy, a medida que voy avanzando, ¿qué pasa? Van apareciendo las señales. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque yo creo. ¿Para dónde voy? Y sé para dónde voy. Entonces, hay cristianos que andan buscando a toda hora, ¿qué? Milagros, andan buscando señales. ¿Qué más andan buscando otros? Iglesias perfectas, donde no hayan errores ni nada de eso. O sea, iglesias perfectas no van a haber porque las iglesias se componen por personas y las personas arrastramos, ¿qué? Conflictos. Amén, hermanos, ¿o no? ¿Qué más buscan? Juan 6:24 dice, cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Cafarnaúm a buscar ¿a quién? A Jesús. Eso es lo que deberíamos buscar. Si somos cristianos que andamos buscando a todas las cosas, ¿sabe qué es lo que deberíamos andar buscando siempre? Al Señor, a Jesús. No andar buscando señales, no andar buscando prodigios, no andar buscando milagros de iglesias perfectas. ¿Estamos, hermanos? Entonces hay ese tipo de cristianos que andan a toda hora buscando todo, ¿no? Ahora, hay otro tipo de cristianos que está en Mateo 13:20 que dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que te corta de oración, pero al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Entonces, cristianos por emoción, se emocionan por todo, ¿no? A todos andan que les toquen la parte almática, ¿no? Y que les profeticen y que yo no sé qué. Entonces andan buscando emociones. Acuérdense que cuando la emoción pasa, ¿qué pasa? Aterriza uno, ¿dónde? En la realidad, ¿no? Por eso es que no busque emociones, busque la palabra, busque al Señor. Deje de ser un cristiano por emoción. Vamos, hermanos. ¿Qué más? Hay cristianos que son sembradores, algunos de plata, pero no estamos hablando de plata, ¿no? Ahora usted dirá, pastor, ¿y es bueno ser un cristiano sembrador? Depende de qué. ¿Y de qué depende lo que se siembra? No, pero en lo natural, ahorita, aterrízalo. La semilla, así, de una. ¿Depende de qué? De la semilla. ¿Cuál es la semilla? No, esa es la buena semilla. Esa sería la buena semilla. Pero la semilla hay muchas. Le leo un versículo. Proverbios 6:19 dice, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. Está sembrando, pero una semilla que no es la buena. ¿Amén o no? Entonces depende de la semilla. Hay gente que siembra, pero depende. Vea, recuerde, la cosecha depende de la siembra depende de la semilla. Si la semilla es de Dios, es un buen sembrador. ¿Amén o no? Y va a recoger de Dios. Pero si la semilla no es de Dios, como lo que estamos hablando aquí, de discordia. ¿Cuáles son las discordias? Pleitos, chismes, envidias, intrigas. Esas no son buenas semillas. Pero que los hay, ¿quiénes siembran eso? Claro que sí los hay. ¿Amén o no? Entonces hay que ser sembradores, ¿pero de qué? De la buena semilla. Ahora, lo ideal sería Mateo 7:24, dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundado ¿sobre qué? Sobre la roca. O sea, tenemos que ser cristianos hacedores de la palabra, no solamente que la oigamos, sino que la hagamos, no seamos oidores, seamos ¿qué? Hacedores. Entonces, hay muchos tipos de cristianos, ¿sí ven, no? Hay unos para bien, otro para honra, otro para deshonra, ¿no? Entonces hay que pesar qué tipo de cristianismo estamos llevando, ¿no? ¿Estamos, hermanos, o no? Entonces hay muchas huellas que el Señor dejó en estos minutitos que me quedan nada más. Recuerde, el Señor, vea, era una persona, Mateo 15:30 dice, y se le acercó mucha gente que traía consigo cojos, ciegos, mudos, mancos, enfermos, y a todos, ¿qué? Los sanaba. Entonces el Señor, una de las huellas que nos dejó para que sigamos es que era una persona que, ¿qué? Que ayudaba. ¿Amén o no? No era indiferente al sufrimiento de la gente. De hecho, aprovecho esta oportunidad, abro un paréntesis para agradecer a todas las personas que nos ayudan mes a mes con la canasta del amor, ¿no? Para que nosotros podamos ayudar a algunas familias aquí también, ¿no? Entonces tenemos que seguir esa huella, ¿cuál? Ayudar a la gente. Ayudemos en la medida que podamos. ¿Amén o no? Ahora, nosotros no vamos a poder alimentar a 5,000. O quién sabe, puede que sí, nadie dijo amén. Pero bueno, no vamos a poder alimentar a 5,000, pero con que alimentemos a 3, 4, 5 familias, algo hacemos. ¿Amén o no? Entonces, ayudemos. ¿Amén o no? Juan 8:2 dice, por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado les enseñaba. ¿Qué otra huella nos dejó el Señor que hay que seguir?
compartir lo que uno sabe. El Señor no tenía problema en reparo en enseñarle. La gente le decía, Señor, dinos algo, y se sentaba a enseñar, ¿no? Entonces no seamos egoístas. Hay gente que es egoísta en enseñar lo que sabe. Hay gente que es feliz diciendo, no, yo este conocimiento me lo llevo a la tumba. No, hombre, no hay que ser egoísta. Ahí radica la humildad, esa capacidad de uno compartir lo que uno ha recibido por gracia, que también uno lo dé por gracia. Amén, hermanos. Mateo 4:18 dice que cuando el Señor caminaba, Él veía a sus discípulos y les decía, vengan en pos de mí, yo los haré pescadores de hombres. Entonces el Señor tenía mucha pasión en su ministerio, en lo que Él hacía. Era tanta la pasión con la que Él ejercía su ministerio que la gente lo veía predicar y se admiraban de la autoridad con la que Él hablaba. Entonces seamos personas que tengamos, ¿qué? Pasión en lo que hacemos. Recuerden que la pasión es un ingrediente importante para que uno pueda lograr las metas que hablábamos ahora, ¿no? Si usted no le mete pasión a lo que hace, difícilmente va a lograr lo que usted quiere lograr. ¿Amén o no? ¿Qué más? Bueno, 2 Timoteo 4:1 era lo que Pablo le decía a Timoteo, te encarezco delante de Dios que prediques, ¿qué? A tiempo y fuera de tiempo. Entonces esa es la principal huella que el Señor nos dejó. ¿Cuál? Prediquemos la palabra, prediquen las escrituras, vayan y hagan discípulos, enséñenles lo que han aprendido, todo lo que oyeron y vieron de mí, enséñenlo. ¿Amén o no? Predicar la palabra, hermanos. ¿Amén o no? Bien, entonces, bueno, siempre van a haber ejemplos ahí de cosas a imitar y todo eso, ¿no? Filipenses 3:17, hermanos, sean imitadores de mí y a los que se conducen entre nosotros. Hebreos 6:9 dice, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Hay que imitar a quiénes? A los que tienen fe y paciencia, porque esos dos elementos son claves para que podamos alcanzar la salvación. No perdamos la fe y no perdamos la paciencia, ¿de acuerdo, no? La batalla de la fe, ¿no? Imitar a los que trabajan, hermanos, 1 Corintios 16, hermanos, ya sabéis que en la familia de Estéfanas, en las provincias de Acaya, que ellas se han dedicado al servicio de los santos, os ruego que os sujetéis a personas como ellos. Entonces hay unos ejemplos que Pablo pone ahí, de familias en las iglesias que él levantó, de que estaban bien esforzados ahí trabajando. Entonces la recomendación es, sigan ese ejemplo, ¿no? Como le decía el Agallo, no imite lo malo, esa gente que está queriendo meter carbón, imita lo bueno. Hay buenos testimonios en los cuales basarse. ¿Amén o no, hermanos? Termino con esta. 1 Tesalonicenses 5:12 dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en buena estima y amor por causa de su obra, tened paz entre vosotros, ¿no? Entonces hay muchas cosas que imitar, hermanos, muchas en las iglesias, pero también hay otras que no. Recuerde, el caso de Nicodemo, ¿no? Porque ¿qué es lo que no debemos imitar de Nicodemo? ¿Qué no debemos imitar de Nicodemo? Que se escondió para buscar al Señor de noche, en la oscuridad, ¿no? Que no nos vean. ¿Qué no deberíamos imitar, por ejemplo, de José de Arimatea? Que cuando el Señor se murió, pues dijo, ay, yo era discípulo de él. ¿Ya para qué? Bueno, se le agrega que puso la tumba para que enterraran al Señor, pero no seamos discípulos a la secreta, ¿no? O sea, pongámosle, como dicen en ciclismo, ahí los amigos que practican el ciclismo, pongámosle el pecho a la brisa. Pongámosle el pecho a la brisa, ¿no? Es un término ciclista. Entonces, no seamos discípulos a la secreta. Y mucho menos el ejemplo de Judas, ¿no? Que teniendo un buen maestro, una buena enseñanza y todo, al final se dejó influenciar. Mire lo delicado que es cuando uno se deja influenciar. Ahora usted dirá, pastor, pero si eso está profetizado. Sí, pero eso no quita el que él se dejó influenciar, porque en la Biblia no dice que era Judas, decía que había alguien que tenía que hacerlo, ¿no? Pero bueno, le tocó a Judas, que se dejó influenciar y a anteponer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Por su voluntad, por su anhelo, que a lo mejor no era un anhelo malo, pero todo lo que está en contra de la voluntad de Dios, ¿qué pasa? Estorba. ¿Amén o no? Así es que, mis amados, tanto ahí en el video como aquí, no imitemos lo malo, porque hay muchas cosas buenas que imitar y mucha tarea por delante, ¿no? Y recuerde, si usted lleva tiempo ya en el Evangelio, ¿qué dice la palabra? Al que más se le da, más se le pide.
más se le demanda. Así es que no seamos ajenos a la responsabilidad que tenemos. Póngase de pie, hermanos. Vamos a darle gracias a Dios por la oportunidad que nos ha dado. Padre, te damos gracias en este día. Gracias por tu palabra, Señor, que hemos tratado de ver algunas pinceladas de lo que tú nos aconsejas que nosotros podamos imitar, Señor. Y me quedé corto porque la Biblia está llena de ejemplos, Señor, porque este es un manual de vida. Aquí está todo. Por eso el Señor dice, Dios y su palabra uno son, y Él dice, yo soy el camino. Aquí está el camino. Aquí está la verdad y aquí está el estilo de vida que nosotros podemos llegar a llevar de la mano de Él, ¿no? Así es que nada más lo único que nos falta es, dejando a un lado a aquellos que por pereza no lo hacen, es imitemos a la gente que es diligente, que es animada, que es apasionada por las cosas del Señor. Padre, te damos gracias en este día, Señor. Y si hubiera alguien hoy, aquí en este lugar o ahí en el video, que usted ha entendido hoy que realmente no puede llegar a imitar nada de lo que hemos hablado aquí, porque, primero que todo, porque son consejos para la iglesia. Porque si usted no le ha entregado su vida a Cristo, usted no puede ni siquiera pensar en tratar de imitar de lo que hemos hablado hoy, ¿no? Porque ¿cuál es la referencia que usted tiene estando fuera de Dios? Mundo de mentira, de sufrimiento, o sea, no sabes, ¿tú crees que de ahí no hay otro estilo de vida? Pues sí lo hay. No voy a decir que los problemas se te van a ir, no, pero vas a tener un aliciente diferente, una motivación, una esperanza. ¿Para qué? Para avanzar, y a medida que vayas avanzando vas a ir ordenando tu vida. Algunos problemas se van a ir, otros se van a poder llevar, otros los vas a poder controlar, vas a ser sensible a algunas cosas que antes no te importaban. Todo eso sí está garantizado en Cristo, ¿no? Así es que, si ese es el caso suyo, no dilate más, entréguele su vida al Señor, y ahí donde está, dígale, Señor Jesús, en este día escuché tu palabra, Señor, y cómo anhelo yo poder imitar tantas cosas de las que se hablaron, Señor, porque hasta ahora lo único que he podido imitar son malas influencias, malas decisiones. Sufro y me hacen sufrir, engaño y me engañan, Señor. Y ese no es un estilo de vida que me alegre, ni por eso yo quiero hacer un cambio radical, Señor. Quiero empezar a imitar cosas buenas, y qué mejor que imitarte a ti, Señor. Pero yo entendí hoy que para eso primero necesito entregarte mi vida, Señor. Necesito dejar que tú me limpies con tu sangre preciosa, Señor. Y por eso clamo arrepentido, arrepentida, como nunca antes, Señor. Y que tu Santo Espíritu pueda venir a mí, Señor, y que a partir de hoy yo pueda comenzar a desarrollar en mí una nueva criatura, Señor. Y que esa nueva criatura comience a crecer y a crecer, a alimentarse de ti, a imitarte en lo que tú nos has dejado, Señor. A ser testimonio vivo de que hay poder en ti para transformar vidas, Señor. Bendigo yo el momento que decidí venir a este lugar o ver este video, Señor, porque lo empecé a ver o vine muerto en mis delitos, en mis pecados, totalmente abatido, Señor, desesperado, desesperada, sin esperanza, pero ahorita te recibo, Señor, como mi único y suficiente Salvador, Señor. Te doy gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Damos un aplauso, hermanos, al Señor. Bien, hermanos, si alguno hizo la oración, siempre lo felicitamos. Es un buen arranque, es un buen inicio, pero recuerde, no te quedes ahí, ¿no? Tienes que empezar a crecer en la palabra, y si en ese crecimiento le podemos ayudar como iglesia, la iglesia cristiana de Efesios 4:23, estamos aquí en Cartago, centro, costado norte de las ruinas, centro comercial El Dorado. Todos los domingos a las 10 de la mañana nos reunimos aquí. Anota esos teléfonos. 8772-5957 es el teléfono mío, Pastor Ever Molina, si en algo le podemos ayudar. O el 8842-2408, el teléfono del Pastor Tibor Mesaros también. Cualquiera de los dos números usted puede comunicarse, ¿no? Si quiere venir a la iglesia, mándeme un mensaje nada más a mí, el Pastor Ever, y yo lo anoto en la lista, ¿no? Que el Señor los bendiga, un abrazo. Nos vemos en una próxima oportunidad.